En esta unidad, que es la unidad 11, vamos a desarrollar el concepto de rizósfera, que es un espacio especial del suelo afectado por el crecimiento de las raíces de las plantas, y vamos a encarar el estudio de una serie de microorganismos que son especialmente estimulados en esta zona y que tienen un gran interés en la producción agropecuaria. Vamos a analizar qué es la rizósfera. Se considera que es una parte del suelo que está en inmediato contacto con las raíces, donde se desarrolla una interacción entre los componentes de ese ambiente. Estos componentes van a ser la planta, el suelo y los organismos que habitan en esta fracción, ya sean microorganismos o representantes de la mesofauna y de los organismos de mayor tamaño, habitantes de la zona rizoférica. Si uno lo define en un sentido más amplio, esta definición dice que es la porción del suelo en la que están presentes las raíces de los vegetales y en las que dan una serie de complejas relaciones físicas, químicas, que afectan tanto la estructura del sistema como a los organismos que en ella viven. Este ambiente provee un ambiente bastante complejo y dinámico, donde las bacterias, los hongos y el resto de los organismos asociados a las raíces forman una comunidad que tiene un potencial considerable desde un punto de vista agrícola y también ecológico. Por lo tanto, nosotros les vamos a dar un poco un especial interés a esto por la potencialidad de utilización de estos microorganismos en la producción agropecuaria. En la rizósfera vamos a diferenciar tres zonas. La primera, que está señalada en la imagen con ese círculo rojo, es lo que se denomina el rizoplano, que es el plano de contacto que tienen las raíces con el suelo. La segunda es lo que se denomina endorrizósfera, que es la porción de la raíz que puede ser afectada o invadida de alguna manera por los microorganismos eh, presentes o más proliferados en la zona rizoférica. Y la última zona es lo que se denomina suelo rizoférico, y es la porción del suelo en íntimo contacto con esa raíz. Según la mayoría de los autores, esta zona no excede 1 o 2 milímetros alrededor de las raíces. En esta zona del suelo se generan una serie de exudados y descamaciones, porque la planta, a medida que va creciendo, va produciendo ciertos compuestos orgánicos que son liberados al medio, y también se provocan algunas pérdidas de ciertas células en este ambiente. Entonces se genera un ambiente especial porque hay una serie de compuestos orgánicos fácilmente descomponibles que tienen un efecto estimulante sobre la biota del suelo. En general, sobre toda la biota del suelo, pero en particular lo van a tener sobre algunos organismos más que sobre otros. Inclusive algunos van a estar perjudicados en esta zona. Por lo tanto, no podemos decir que todos los microorganismos del suelo se vean estimulados en la rizósfera, pero sí la mayoría de ellos. Pero en realidad, en el concepto anterior, nosotros, ¿qué fuimos viendo? Que había en realidad una interacción. Ahora, ¿en qué consiste esa interacción? Bueno, los microorganismos del suelo que desarrollan preferentemente en esta zona van a estimular a la planta desde diversos aspectos. Favorecen su capacidad de absorción de nutrientes, generan un ambiente especial porque producen algún tipo de sustancias que mejoran o facilitan el crecimiento vegetal. Hay una serie de elementos, inclusive algunos microorganismos que son capaces de fijar nitrógeno desarrollan en esta zona y
y su capacidad de fijar nitrógeno permite la nutrición de la planta de alguna manera de esta fuente que no le es accesible directamente. Para evaluar el efecto de la rizósfera sobre el conjunto de los microorganismos o sobre algún grupo microbiano o algún género en particular, se suele calcular lo que se denomina el cociente rizosférico, que es la relación que existe entre el conjunto de microorganismos o el organismo en particular que estemos estudiando en la zona rizosférica y esto lo relacionamos a lo que hay de ese microorganismo o de ese conjunto de microorganismos en el suelo no rizosférico. Esto es para relativizar este número a lo que existe normalmente en un suelo. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar el efecto rizósfera sobre un género, por ejemplo, generalmente muy estimulado en la zona rizosférica, que es el género Pseudomonas, uno lo que busca es qué cantidad de pseudomonas tenemos en la zona rizosférica y qué cantidad de pseudomonas tenemos en ese mismo suelo no afectado por la rizósfera, o sea, el suelo no rizosférico. De la relación entre estos dos valores se obtiene el cociente rizosférico. Se puede deducir que si el cociente rizosférico es mayor a 1, ese organismo o ese conjunto de organismos están estimulados en la zona rizosférica. Si el cociente es cercano a 1, no hay un efecto de estimulación, porque no hay cambio en el número, o esencialmente no hay cambio en el número, y si ese cociente toma un valor entre 0 y 1, vamos a ver que en realidad el organismo está perjudicado en esa zona. Ahora vamos a empezar a ver un conjunto de microorganismos que desarrollan en la rizósfera y que tienen interés agrícola. Por un lado vamos a analizar lo que se denominan micorrizas, que son hongos que se asocian a plantas y tienen un efecto específico. Y por otro lado vamos a ver lo que se denomina los organismos PGPR, que son los promotores del crecimiento vegetal. Iniciamos ahora el estudio de lo que son las micorrizas. De alguna manera nosotros ya las mencionamos las definimos o las vamos a definir como una asociación entre plantas y hongos que establecen una asociación de tipo simbióticas con las plantas y cuyo efecto principal para el crecimiento vegetal está en la mejora de la captación de nutrientes que éstas le confieren al vegetal. También tienen otros efectos como algún tipo de protección, pero principalmente su efecto mayor está en la mejora de la captación de nutrientes. A partir del estudio de estas asociaciones se han visto, se plantean que existen una serie de tipos de micorrizas, no existe un único tipo de micorrizas. En general se las puede clasificar en dos tipos básicos principales, que son las ectomicorrizas y las endomicorrizas. Las ectomicorrizas son un grupo de micorrizas que en general se asocian a árboles y tienen un interés en la producción forestal. Y las endomicorrizas en realidad no es un único tipo de endomicorriza, sino que hay una serie de subtipos. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en lo que se denomina las vesículo-arbusculares y también vamos a ver, por lo interés de la zona, lo que se llaman las micorrizas sericoides, que están presentes en los arándanos, pero a manera de presentación. Pero para que ustedes vean, hay un montón de otros tipos de micorrizas. Hay micorrizas que son necesarias en orquídeas y en otro tipo de plantas, pero nosotros nos vamos a centrar en las que consideramos de mayor interés agropecuario. En el cuadro que ustedes tienen en esta diapositiva se presenta
aparte de los tipos de micorrizas y los subtipos, se presenta el hongo, o mejor dicho, la división a la cual pertenece el hongo que genera la asociación y la planta huésped con las cuales se asocian. Como vemos, las ectomicorrizas son típicas de árboles y arbustos, como yo les dije, y tienen interés forestal. Después vienen una serie de endomicorrizas y de las que nos interesan a nosotros, vemos que los hongos pertenecientes a la división Basidiomycota y Ascomycota que forman las micorrizas ericoides se asocian a arándanos, y en el caso de las vesículas arbusculares, la división Glomeromycota se asocian a todo tipo de herbáceas y algunos árboles como los citrus. Eso no está marcado en el cuadro, pero también es así. Las vesículas arbusculares se asocian en citrus, y las herbáceas estas pueden ser muy variadas. La mayoría de los cultivos de interés agronómico forman asociación con este tipo de micorrizas. El, por ejemplo, un maíz, un trigo, no la colza, por ejemplo, pero sí soja, son micorrizadas por este tipo de hongos que forman micorrizas vesiculoarbusculares. Lo que vemos en esta diapositiva es el desarrollo del hongo que forma una ectomicorriza asociado a una raíz. Lo que se ve es un corte de la raíz. Vean que está la zona del cilindro central, el tejido vascular, la zona de la corteza, y lo que se ve en la diapositiva, que se ve rosado, fuerte o rojo, estaría representando el micelio del hongo. Como ustedes ven, hay una fuerte capa de micelio fúngico que rodea a toda la raíz, y si vemos el micelio del hongo que penetra, o las hifas del hongo que penetran a la zona de la corteza, lo que vemos es un desarrollo entre células de la corteza. Se caracterizan este tipo de micorrizas por formar un desarrollo en intercelular, no intra, sino intercelular, y formar un manto alrededor de la raíz, que es ese micelio apretado alrededor de la raíz. O sea, lo que las caracteriza es la formación de ese manto, y por el desarrollo del hongo en el interior de la corteza, que forman como una especie de red. Lo otro que se caracteriza estas micorrizas es lo que se llama la red de Hartig. La red de Hartig es este desarrollo intercelular que tiene esta micorriza. Cuando uno descalza las raíces de los pequeños árboles que están, por ejemplo, en los viveros forestales, como pueden ser los pinos, los eucaliptos, abetos, robles, este tipo de árboles van a presentar una formación de sus raíces que se observa a simple vista, que es la formación de ese manto. Como vemos en las dos fotos que se presentan en la diapositiva, se ve claramente el desarrollo fúngico por afuera de la raíz del vegetal. Como consecuencia de esto, uno puede entender que la micorrización de una planta de interés forestal es fácilmente reconocible a simple vista, y es por la presencia de este manto. Lo que no pasa con el otro tipo de micorrizas. Los otros micorrizas ya van a ver que necesitan de una observación microscópica y una tinción para reconocer la presencia de este tipo de asociación. Las micorrizas de tipo vesículo-arbusculares, en cambio, tienen otro tipo de desarrollo. Como pueden ver en el diagrama, también se observa un corte de una raíz
con las mismas partes, pero como ven el desarrollo del hongo es bastante diferente. Hay un desarrollo por un lado entre las células, pero también son capaces de penetrar las células y formar estructuras en el interior de la célula, por eso tienen desarrollo intracelular. También se observan, por ejemplo, en el diagrama la formación de lo que se llaman los arbúsculos, que son como esos arbolitos que se ven dentro de las células, y de vesículas, que son tipos de elementos para la reserva que forma el hongo en el interior celular. La formación de vesículos y arbúsculos es característica de este tipo de micorrizas. Como se ve claramente en la diapositiva o en el esquema, no hay un desarrollo por fuera de la raíz, por lo tanto no pueden ser observables a simple vista. Si uno quisiera observar la presencia de este tipo de micorrizas, lo que debe hacer es hacer una clarificación de la raíz y teñir el hongo con una coloración especial, y recién ahí podemos observar el grado de micorrización que puede tener una planta. Ahora veremos unas fotos de las estructuras características de las micorrizas BA. Como dijimos hoy, la formación de arbúsculos y vesículas es característica de este tipo de micorrizas. También se observa en la primera foto que sobre la superficie de la raíz se presenta o se extiende el crecimiento de las hifas que se desarrollan en forma externa a la raíz. Y en la foto de abajo se ven esporas que son características de cada género y por lo tanto sirven a la hora de hacer su clasificación. Dentro del tipo de las endomicorrizas o micorrizas endotróficas está el subtipo ericoides, que se caracteriza por formar asociación con las ericáceas, dentro del cual está el arándano. Lo vemos por su importancia zonal, ¿no? Las características de este tipo de micorrizas es la formación de pelotones o superenrollamientos de hifas dentro de las células de la corteza de la planta. En esta próxima diapositiva lo que se ven son fotos de raíces clarificadas y donde el hongo está teñido y se ven claramente los superenrollamientos en esas células de la corteza que decíamos recién. Con este diagrama me voy a tratar de apoyar para poder explicarles cuál es el principal mecanismo por el cual las micorrizas mejoran el crecimiento vegetal. Este mecanismo es la mejora en la captación de fósforo, particularmente de fósforo, pero en general también lo mejora la captación de cualquier nutriente poco móvil en el suelo, como lo es el fósforo. En el diagrama lo que se observa es la presencia de la raíz con los pelos absorbentes y el área de la cual pueden absorber los nutrientes esa raíz. Esa área es la que está representada en el diagrama con color blanco. Una raíz, como dice el diagrama, sin vesículo, micorrizas vesículo-arbusculares, no puede captar de la zona rosada del diagrama. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, cuando se capta ese nutriente poco móvil? Se genera una zona de agotamiento del nutriente, por ejemplo, esa zona de agotamiento del nutriente fósforo, generada inmediatamente alrededor de la zona de la raíz. Si la raíz está micorrizada, lo que ocurre es que las hifas del hongo van hasta las zonas que están pintadas de rosado, donde todavía hay fósforo, pero la raíz ya no puede por sí misma captar a menos que esté unida simbióticamente a un hongo que le permita llegar a esa zona. Entonces, de esa manera, una raíz que tiene micorrizas asociadas o que forma una asociación con un hongo que genera las micorrizas, entonces puede captar de un área mucho mayor que lo hace cuando la planta no tiene estas micorrizas.
Eso se ve en el próximo diagrama. Vemos a la izquierda una raíz y su zona de agotamiento mucho más pequeña, que está marcada por el mismo desarrollo de la raíz. En cambio, a la derecha vemos una raíz micorrizada y la zona de la cual capta fósforo es mucho más amplia, es lo marcado con rosado, por lo tanto el aumento en la captación está dada por este aumento del área explorable generada por la asociación con el hongo. Ahora veremos lo que se denominan rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas. De su nombre en inglés deriva el término que se usa corrientemente al referirse a ellas, que son las bacterias PGPR. En general podemos decir que las bacterias PGPR son benéficas, bacterias benéficas, que colonizan la rizósfera y que en general cuando son inoculadas a las semillas van a inducir un aumento en el crecimiento de los cultivos y que muchas veces eso se traduce en aumentos de rendimiento. Estos aumentos suelen ser entre un 5 a un 30% de incrementos, y los géneros que presentan especies que tienen acción PGPR o de promoción del crecimiento son el género Acetobacter, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Burkholderia, Herbaspirillum, Pseudomonas, entre otras. Los que nosotros vamos a encarar y vamos a ver a continuación son Azospirillum y Pseudomonas, y también hay algunas del género Bacillus que se utilizan en la producción nacional. Vamos a analizar ahora cuáles son los mecanismos de promoción del crecimiento vegetal que tienen este grupo de bacterias. En conjunto pueden citarse esta serie de mecanismos. No todas las bacterias poseen todos los mecanismos en sí, sino que en general se caracterizan porque van a tener uno como mecanismo principal y en general está acompañado de otros mecanismos que cada una de ellas tiene. Uno de los mecanismos presentes es la capacidad de producir fitohormonas. Estas son hormonas que mejoran el crecimiento de partes del vegetal. Eso lo vamos a analizar en el organismo Azospirillum, cuyo principal mecanismo de promoción es la producción de fitohormonas. También está la posibilidad de fijar nitrógeno de manera simbiótica, fijar nitrógeno atmosférico de manera simbiótica, porque recordemos que las PGPR se ubican en la zona rizosférica, no forman estructuras o una estructura que establezca una simbiosis verdadera con el vegetal, por eso es una fijación asimbiótica. Este mecanismo sí provee a la planta de una cierta cantidad de nitrógeno, que no es tan importante como el que sí producen aquellos que son capaces de establecer una simbiosis con la planta. Otro de los mecanismos que pueden aparecer entre las PGPR es la producción de sideróforos. La producción de sideróforos mejora el crecimiento vegetal por la siguiente razón. Para que los patógenos, por ejemplo, que quieren penetrar una planta por vía de la invasión de las raíces, lo hagan efectivamente, van a requerir de una cierta cantidad de hierro presente en la zona rizosférica. La producción de sideróforos actúa controlando estos patógenos porque estos compuestos, que son los sideróforos, bloquean el hierro presente en la zona rizosférica y por lo tanto lo hacen menos disponible para los patógenos y por lo tanto estos pueden invadir menos a la planta, estimulando el crecimiento vegetal de esta forma. El otro mecanismo que está a veces presente es la capacidad de controlar enfermedades por producción de antibióticos. Por ejemplo, hay algunas bacterias que son capaces de formar antibióticos que controlan otras bacterias que son patógenas, o a veces producen enzimas que son capaces de degradar la pared celular de los hongos y por lo tanto también protegen a las plantas de la invasión de estos hongos.
o a veces hay bacterias PGPR que lo que hacen es producir compuestos que directamente tienen una acción fungicida. Cantidades excesivas en el ambiente rizosférico del gas etileno pueden generar disminuciones en el crecimiento de los vegetales. Por lo tanto, otro de los mecanismos que están presentes en las PGPR es la producción de determinadas enzimas que le permiten disminuir la cantidad de este gas en ese ambiente. Por lo tanto, consecuentemente, van a estimular el crecimiento vegetal por esta vía. El último de los mecanismos que están señalados en la diapositiva es la capacidad que tienen ciertos microorganismos de solubilizar algunos nutrientes que deben estar disponibles en forma soluble para que la planta los pueda captar. Por lo tanto, la capacidad que tienen algunas bacterias de cambiar de las formas insolubles a las formas solubles de estos iones, entonces benefician el crecimiento vegetal porque aumentan la disponibilidad de estos nutrientes. Especialmente vamos a ver algunos que tienen capacidad de solubilizar fosfatos que hacen que la planta pueda estar mejor nutrida de fósforo cuando están presentes estas bacterias. En la legislación argentina hay una muy escasa regulación con respecto al uso de estos productos biológicos basados en la aplicación de bacterias PGPR y están contempladas en la resolución 264 de 2011 que regula el uso de estos productos. En cuanto a el uso de productos basados en base a Zospirillum, lo único que establece esta resolución es que deben contener por lo menos al momento del vencimiento un mínimo de 1 por 10 a la 7 unidades formadores de colonia por mililitro o gramo de inoculante que contengan Azospirillum. Y lo otro que se establece es que los productos que vienen para ser coinoculados con Rhizobio, basados en bacterias PGPR, o las PGPR también promotoras del crecimiento vegetal, destinados al uso en distintos cultivos, es necesario que sean hechos ensayos durante 3 campañas, por lo menos, y en distintas zonas, en 3 zonas agroecológicas diferentes de la Argentina. En cada uno de esos análisis debe haber una evaluación estadística para que puedan ser inscritos como productos biológicos PGPR. Eso es lo único que dice la legislación con respecto de eso. Está claro que es muy escaso y que en un futuro deberá modificarse y aumentarse, ampliarse, ya que los productos PGPR que se están comercializando en este momento en el mercado nacional son mucho más que Azospirillum solamente, y de hecho necesita una regulación un poco más detallada. Los organismos PGPR que estimulan el crecimiento vegetal, ya que producen fitohormonas, lo que vamos a ver con un poco más de detalle es Azospirillum. ¿Por qué Azospirillum en esta clase? Porque es la bacteria que más se vende como PGPR en nuestro país. Tiene una capacidad de aumentar el crecimiento de la raíz de las raíces de las plantas por producción de fitohormonas, como dije recién, y desarrolla muy bien el ambiente rizosférico. En las próximas 2 diapositivas lo que se ve es, por un lado, una fotografía, una microfotografía de la bacteria, donde se ve que tiene flagelos, y en la siguiente se ve el desarrollo de esa bacteria en un pelo radical de trigo. En la superficie hay una gran cantidad de estas bacterias desarrollándose.
Existen varias especies dentro del género Azospirillum. La más importante en nuestro país por el momento es Azospirillum brasilense, y especialmente la cepa AZ39 es la que se utiliza en la mayoría de los inoculantes que se utilizan en nuestro país. Es una cepa aislada en el INTA castelar. Y para mencionar algunas otras especies dentro de este género, está Azospirillum lipoferum, amazonense y Alopraeferens. El efecto principal que tienen los Azospirillum sobre las raíces es un aumento del desarrollo radical. Se verifica que se forman un mayor número de raíces laterales y genera una mayor superficie absortiva total. ¿Qué beneficio le da a la planta el tener mayor superficie absortiva? Que sobre todo cuando hay estrés de tipo hídrico o cuando hay escasez de humedad en el suelo, una planta que tiene mayor desarrollo de raíz es capaz de explorar una zona del suelo más grande y por lo tanto nutrirse mejor del agua. En los casos en los cuales no existe déficit hídrico, sino que el cultivo no sufre en ningún momento periodos en los cuales escasea el agua, este beneficio que le puede traer a Azospirillum no es tanto, y a veces inclusive pueden generar algún detrimento del rendimiento por el destino que tienen los fotosintatos, que la planta los envía al crecimiento radicular y no tanto al crecimiento de la parte aérea de la planta. Pero de todos modos, en general, Azospirillum genera beneficios en el crecimiento radical y casi siempre aumento de los rendimientos. ¿Qué es lo que produce Azospirillum? Secreción de fitohormonas o fitorreguladores, como está escrito en la diapositiva, y entre los cuales hay que mencionar las auxinas. También produce citocininas y gibberelinas. Aplicados en maíz, los Azospirillum en general tienen un efecto bastante llamativo, como el que se muestra en la foto, cuando en las dos plantas que están a la izquierda de la imagen tienen un desarrollo de la radical más pobre y representan los testigos, son los dos testigos, y los que están a la derecha, como ven, tienen mucho mayor desarrollo de la parte de la raíz del maíz, y es típico de la presencia de Azospirillum en la rizósfera de maíz. Ahora, en el cultivo de maíz particularmente, por las necesidades hídricas que tiene y por el periodo de estrés que suele pasar en la época de verano, el efecto de este microorganismo es particularmente importante. A partir de resultados de una gran cantidad de ensayos que lleva INTA en nuestro país, en distintas zonas agroecológicas, eso también es interesante, la respuesta a aplicación de Azospirillum brasilense es para trigo unos 249 kilos por hectárea, mientras que para maíz esto de aumento de rendimiento es de unos 400 kilos por hectárea. También en cultivos de leguminosas se ha probado la utilización de Azospirillum coinoculándolo con los rizobios en las leguminosas. En general, lo que se ha establecido, que se ha encontrado, es que cuando a los rizobios se los coinocula con Azospirillum, lo que logra el Azospirillum es generar mayores puntos por los cuales Rhizobio puede penetrar, o sea, son los puntos de infección que se llaman, y por lo tanto va a formar mayor cantidad de nódulos y mayor masa nodular de una planta leguminosa en coinoculación. ¿Esto qué ventaja tiene? Que la masa nodular tiene una directa relación con la cantidad de nitrógeno que se fija y puede aprovechar esa leguminosa. En esta diapositiva les queremos mostrar un resultado de 2 años de ensayo que hicimos de una coinoculación en soja con Bradyrhizobium y con Azospirillum. Y lo que tenemos acá es
un testigo, una soja al cual no se le habría agregado ninguno de los dos microorganismos, SBR, que significa una soja a la cual solamente se había inoculado con Bradyrhizobium, y BR masazo representa al coinoculado de estos dos microorganismos. Lo que se observa en esos cuadros son en 2 años, un año con estrés hídrico y uno sin estrés. Vemos, por ejemplo, cómo el número de nódulos fue aumentando y que hubo diferencias importantes entre la inoculación simple y el coinoculado. También aumentó el peso de los nódulos, o sea, esa masa nodular fue mayor en el caso de una coinoculación, y eso, como dije hoy, tiene una directa relación con la cantidad de nitrógeno que es capaz de fijar esa asociación rhizobio-leguminosa, y el rendimiento, que también hubo incrementos de rendimiento. En el caso del año seco, que es el que está establecido en la parte A de la tabla, el incremento de rendimiento entre la inoculación simple y el coinoculado fue de 118 kilos por hectárea, mientras que en el año húmedo, en el cual la fijación de nitrógeno pudo expresarse mayoritariamente, este incremento llegó a ser de 259 kilos por hectárea. También hicimos el seguimiento de la biomasa aérea del cultivo a lo largo de los distintos periodos fenológicos de la soja, y explico la representación de las gráficas. La gráfica de puntos corresponde al ensayo llevado durante el año que hubo escasez de humedad, por lo tanto la masa aérea fue menor final en cualquiera de los 3 tratamientos. El tratamiento celeste es el testigo, el tratamiento en verde es el Bradyrhizobium solo, el tratamiento en soja es la coinoculación Bradyrhizobium azospirillum. Y las líneas llenas corresponden a lo que pasó en el año húmedo. Como vemos, a lo largo del ciclo se presentan ciertas diferencias entre estos 3 tratamientos, pero la expresión del azospirillum con el Bradyrhizobium, a diferencia de solamente la inoculación con Bradyrhizobium, se expresó más cuando no hubo esa limitación de humedad, porque aquí el efecto no es tanto la mayor captación de agua que le aporta el azospirillum, sino el efecto es darle mayor masa de nódulos a esa planta, y por lo tanto, sin límites de humedad, esa mayor disponibilidad de nitrógeno provocó aumento en el crecimiento de las plantas, y fue mayor, a pesar de que existe alguna pequeña diferencia en el año seco, fue mayor esa diferencia. Fíjense, entre la línea roja y la línea verde hay mayor diferencia en el año húmedo. Otro de los organismos que vamos a mencionar, y sobre todo porque está presente en el mercado argentino, son las bacterias del grupo o del género de las pseudomonas, que tienen representantes que son capaces de hacer solubilización de fósforo, y algunos otros que se utilizan como biocontroladoras. La especie Pseudomonas fluorescens es utilizada como solubilizador de fósforo porque es capaz de producir enzimas fosfatasas y genera ácidos orgánicos que aumentan el fósforo disponible a partir del fósforo nativo del suelo, o permite mejorar la captación de un de un fósforo que es aportado por fertilización. Lo que se ve en las imágenes son, en la imagen de la derecha se ve una placa de Petri en la cual hay 2 franjas en las cuales se ha desarrollado Pseudomonas fluorescens, y alrededor de ella se ve una zona más clara que está mostrando la capacidad de esa pseudomona de solubilizar fosfatos inorgánicos
el fosfato inorgánico está puesto en la placa y le da ese color blanquecino. Fíjense que alrededor del desarrollo de las bacterias o de esa colonia de bacterias hay un halo de solubilización de ese fosfato. Y en la imagen de la izquierda lo que se ve es el desarrollo de esa pseudomonas fluorescente que se pone de manifiesto en un medio particular que se llama Quimby o agar F, que le permite a esa pseudomona florecer por la composición de ese medio y se puede observar su presencia y distinguirla de otras especies de pseudomonas que no son florecen o no tienen la capacidad de florecer en ese medio. Por eso ese medio, el Quimby o el agar F, es un medio de tipo diferencial, como ustedes vieron en la parte práctica de la parte general. Estos medios permiten ver diferentes algunos grupos de bacterias con respecto a otros. En este caso, el agar F es un tipo de medio diferencial, ya que pone de manifiesto la capacidad de esta especie de pseudomona de florecer, y por lo tanto uno puede distinguir colonias de pseudomonas fluorescens de otras pseudomonas. La otra pseudomona que se comercializa en Argentina es una pseudomona de tipo biocontroladora. Es la pseudomona Chlororrhapis subespecie aurantiaca. Anteriormente, o casi todos lo conocíamos hace un tiempo como pseudomona aurantiaca, y es común que se la mencione de esta forma en todos lados, pero ahora ha cambiado su taxonomía, o sea, reclasificado, mejor dicho. Como vemos, ahí se ven dos diapositivas en las cuales en el medio se observa el desarrollo de una colonia de esta pseudomona, y alrededor hay dos cepas de hongos que han desarrollado. A la izquierda está un hongo del género Sclerotium, y a la derecha uno de Fusarium. Y como vemos en los alrededores de esa pseudomona desarrollando, ese hongo está limitado por su efecto antagónico con este hongo. Esta bacteria se la propone como biocontroladora, por lo tanto. Sintetizando, en el día de hoy lo que vimos es, por un lado, de lo que es el ambiente rizoférico, cómo se evalúa, qué características tiene, y por otro lado encaramos organismos que están en el ambiente rizoférico. Uno de ellos son hongos que se asocian con plantas de manera simbiótica formando las micorrizas. Analizamos el tipo de micorrizas que hay, y por otro lado vimos todo un conjunto de microorganismos que desarrollan especialmente en la zona rizoférica, pero que no establecen una asociación de tipo simbiótica. Sin embargo, se las estudia porque tienen esa capacidad de estimular el crecimiento vegetal, y de hecho se utilizan comercialmente en el mercado argentino. Dentro de estas bacterias, que en general analizamos que se llamaban PGPR, vimos en particular Azospirillum y Pseudomonas con algunas especies de interés.